Bueno, vamos a la Argentina ahora. Le decíamos hoy en el comienzo de esta edición Mediodía que el presidente argentino, Alberto Fernández, envía un proyecto de ley al Parlamento para una reforma judicial en el que trabajó un grupo de juristas, entre ellos el abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de Carlos Beraldi. Vamos a recibir a Claudio Fantini desde Córdoba, Argentina. Claudio, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Nicolás. Bueno, ¿y qué significa justamente de alguna forma, Claudio, que esta reforma sea controversial? La participación además de Beraldi, ¿no? El abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner. Así es, integra y casi que encabeza ese consejo de notables que esta tarde a las 4, cuando el presidente anuncie la reforma del fuero federal que va a mandar al Parlamento, va a presentar también a ese Consejo de Notables que tendrá por objetivo presentar una reforma de el funcionamiento y la estructura de la Corte Suprema de Justicia, y se basa en la idea de Carlos Zaffaroni, ex juez supremo y allegado de manera muy militante al kirchnerismo, que propone la ampliación y la división en salas de la Corte Suprema. Bueno, esto supone una gran controversia. Ya la principal fuerza opositora, que es Juntos por el Cambio, dijo que no va a estar presente esta tarde en el Congreso cuando se presente la reforma del fuero federal y este Consejo de Notables, porque señala que esto está destinado a crear un aparato jurídico que dé impunidad a la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a todos los miembros de sus anteriores gobiernos que están siendo encausados por corrupción. Esto va a generar, más allá de este planteo de la oposición, una gran controversia. Por ejemplo, Nicolás, hay constitucionalistas lúcidos y sumamente respetables, como Roberto Gargarella, el autor de una obra clave en el terreno del constitucionalismo y de la filosofía del derecho, que se llama Nos los representantes, que explica que este es el momento más inimaginable para presentar una reforma judicial de ese tipo. Y es inimaginable, este es el término que usa Gargarella, porque se está en el medio de una pandemia, agrego yo, en el peor momento de la pandemia en la Argentina. Y Claro. señala también Gargarella, como Sapsay y como otros constitucionalistas, que evidentemente esto justifica sospechar que lo que se busca es impunidad para la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner y para otros implicados en las tramas de corrupción que hacen a su gobierno y que están siendo procesados. ¿Y qué muestra esto de Alberto Fernández, Claudio? O sea, ¿cómo queda parado el presidente con esta iniciativa? Bueno, vos sabés que la Argentina vive un fenómeno muy raro porque el principal refutador de Alberto Fernández es el propio Alberto Fernández, ¿no? En todas las posiciones que toma hoy como presidente del país hay una refutación de él mismo hace un puñado de meses o de años atrás. Por ejemplo, el Alberto Fernández que hoy considera que el pacto con Irán era un instrumento lógico para buscar reactivar las causas por la masacre de la AMIA, bueno, antes era el principal acusador de aquel pacto con Irán como un delito y a Cristina, por entonces presidenta, como la encubridora de ese delito. Lo mismo pasa con este tema de la reforma judicial. En el 2016, en una entrevista que Alberto Fernández, por entonces miembro del partido opositor Frente de Renovador, que lideraba el por entonces opositor Sergio Massa, explicaba que ampliar la Corte está mal. Así de contundente era. Decía, está mal. La Corte es una institución del país. Nació con 5 miembros y tiene que tener 5 miembros. Lo subrayaba de este modo. Se refería a la idea, que hoy es la que impulsa la reforma que su gobierno está impulsando y que ya por entonces fogoneaba Zaffaroni, actual ex miembro de la Corte, por entonces miembro de la Corte. Fernández refutaba la idea de Zaffaroni de ampliar la Corte Suprema más allá de 5 miembros y dividirla en salas,
diciendo que eso era una idea que estaba mal, que iba en contra de la lógica de la Constitución, y lo expresaba en términos muy duros, muy contundentes. Por eso, el peor refutador de la iniciativa que hoy tiene como presidente Alberto Fernández es el propio Alberto Fernández, Bien. como ocurre en tantos otros temas en el que aparece como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, aquel personaje fabuloso de doble personalidad de la novela de Stevenson. Bueno, qué tema, Claudio, que seguramente va a seguir dando mucho que hablar. Vamos a esperar a ver qué pasa hoy después de las 4 de la tarde. Gracias por ahora, te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes.